¿Cómo están todos? Me encuentro con presidente Salvador Blanco, que es consejero en la Estaca Saltillo, México, República. ¿Cómo está, presidente? Muy bien, muy contento de estar aquí y de ser invitado por parte tuya. Ay, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Muy bien, pues vamos a hablar de algo muy interesante, porque este año es importante, es histórico, ¿no? Es un año en donde vamos a poder participar en la encuesta del INEGI. Así es, yo tengo trabajando en el INEGI desde el año 2004. Ok. El primer programa con el cual tuve oportunidad de integrarme fue con los censos económicos. Ah, bien. Esos se llevan a cabo cada 5 años. Y el que ahora nos prepara y nos preocupa es el Censo de Población y Vivienda 2020. Ese ordinariamente se lleva a cabo cada 10 años. Y es el que nosotros llamamos el censo madre, es el más importante porque es el que más información sobre todos los mexicanos nos ofrece. Toda la información que se recupera a través del censo se nos revierte. No es algo con lo cual el INEGI se quede, sino que después lo regresa para que pues algunas figuras que pueden con esa información tomar decisiones importantes lo hagan. ¿Qué datos son los más relevantes para el INEGI? Cada uno de esos aspectos, por ejemplo, puede ser sociodemográfico, puede ser por el lado económico, puede ser ambiental. Ah, ok, ambiental también. Cada uno de esos proyectos proporciona información de interés nacional. Entonces, eso permite que se puedan tomar decisiones y que eso permite que se hagan indicadores para la economía, en todos los sectores de la economía. Entonces, las personas que están dentro de esos sectores, bueno, puedan tener consideraciones para tomar sus decisiones a la hora de poder poner su capital a funcionar, etcétera, ¿no? Ok. Hasta los maestros también recurren, los investigadores hacen uso de esta información. ¿Qué es lo más complicado recabando información para el INEGI? Y lo más complicado, bueno, en la experiencia personal, lo más complicado es hacer entender a la gente, a las personas, a los mexicanos, que la información que ellos nos proporcionen sea la verdadera, sea verídica, honesta. Esa sería la pregunta, porque, bueno, finalmente a veces hay algunas preguntas difíciles de contestar, que quizás por costumbre, por hábito o quizás por temor, uno no dé la respuesta que es la más honesta, ¿verdad? Cuando uno da una información que no es del todo clara, bueno, el resultado final pues también va a reflejar eso, ¿no? La recomendación ahorita importante es que seamos honestos y abiertos con todo lo que se nos pregunte. Así es, siempre la entrevista va a ser personalizada. Uno de los artículos que el INEGI maneja por ley con respecto al uso de la información es de que la información no va a ser dada a nadie más, ¿verdad? Muy bien, es confidencial. Es confidencial totalmente y esa es parte de la labor del que entrevista, de hacerle dar esa confianza a quien entrevista para que conteste de una manera sencilla y clara. Directa. Con los datos que se adquieren, ¿qué investigaciones o propuestas se han realizado? Bueno, básicamente quienes son el primer, vamos a decir que el primer grupo de personas que hacen uso de la información, los que están en el gobierno en sus niveles federal, estatal, municipal. Las políticas públicas nacen de la información que el INEGI proporciona, muchas de ellas, como es de alguna manera el reflejo de la sociedad que está brindando la información, nos sirven para ir tomando decisiones y hacer política pública, o sea, tomar, no sé, algo que de repente algún funcionario diga, bueno, por esta información pues vamos a hacer este programa. Entonces ayudar. Ya entiendo, ven las necesidades que tiene la población y en base a eso ya se crean programas. Así es. ¿Y esos también pueden ser propuestos por la misma sociedad? Sí, de hecho, bueno, una parte es donde la población puede manifestarlo a los diputados, a los senadores, ¿verdad? Ellos pueden llevar una iniciativa y luego ya el funcionario la toma y la presenta a nombre de todos, pero de aquí de hecho pueden salir algunas otras donde ya los mismos legisladores van determinando qué se puede ir haciendo para
que sea lo mejor para la población. Ahora que estamos en este año, que es un proceso importante, que ya nos estamos preparando como mexicanos, se hace una pregunta acerca de religión, ¿no? Así es. Ok, ¿cuál es esa pregunta? Platíquenos. Bueno, es una pregunta que según nos fue dada ahora en una carta para tenerla presente. ¿Sí? La pregunta directa va a ser así. Si yo soy encuestador, te voy a preguntar lo siguiente a ti que te estoy entrevistando. Ok. Kiara. ¿Cuál es la religión de Kiara? La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Entonces, esta carta nos invita a que podamos responder así como tú lo has hecho. Ok. De responder la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Si decimos mormones, esa respuesta no va a venir en el cuestionario, no va a ser algo que el entrevistador ponga como respuesta para que quede plasmado que yo soy de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Oh, ya. Entonces, él quizás vaya a poner otra, porque no va a venir enumerada así tal cual. Y eso va a traer por consecuencia que, bueno, mi respuesta pues no va a ser considerada a la hora de decir y sacar la información final, cuántos miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días hay hasta el censo de 2020, el número no va a ser fiel. Ah, ok. Por eso se nos pide que respondamos como tú lo hiciste, para que entonces el entrevistador registre esa respuesta que la va a traer ahí y podamos quedar ahí nosotros plasmados de cuántos miembros de la iglesia hay en México. Gracias por compartir. Entonces esa es la invitación, ¿verdad? Esa es la invitación a todos que lo puedan, que no se les olvide. Por favor. Es una instrucción que la presidencia diaria nos ha hecho, que se ha leído en la reunión sacramental esta carta y donde la pregunta va a ser muy directa. ¿Qué religión tiene usted? Y que sea la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. No abrevie mormón porque entonces no va a aparecer. Aparte es una invitación que el profeta nos ha hecho Así últimamente, que podamos decir el nombre de la Iglesia de Jesucristo. Así de es. los Últimos Días, completo. Muchas gracias, presidente, por esta entrevista y darnos su tiempo. Fue mi placer aparecer aquí en tu programa y en tu canal. Muchas gracias. Saludos a todos y nos veremos. Y como dice el eslogan del INEGI, pregúntame. Ahí está, pregúntame. Chao. Chao.